Seguimos con el periodo entre guerras, que va de 1919 a 1939. Entre los acontecimientos del periodo entre guerras tenemos que se va a formar los regímenes totalitarios. Los principales va a ser el fascismo, llevado a cabo por Benito Mussolini en Italia, el nazismo por Adolfo Hitler en Alemania y el militarismo por Hirohito en Japón. Entre otros acontecimientos que se va a dar va a ser la firma del Pacto de Acero, que es un acuerdo entre Alemania e Italia que se comprometen a colaborar militarmente. Se va a dar el pacto anticomunista entre Alemania y Japón, y más adelante Alemania, Italia y Japón van a formar el eje Berlín-Roma-Tokio. Otro acontecimiento fue la Gran Depresión de 1929, que también se le puede conocer como el Jueves Negro, el crack del 29 o la crisis del 29, que fue la caída de la bolsa de valores en Nueva York. La crisis comenzó porque se habían llevado a una sobreproducción y los países europeos habían dejado de comprar a Estados Unidos, lo que se originó por una sobreproducción, en el cual Europa había dejado de comprarle productos a Estados Unidos y no había ingresos para el país. Se empezaron a perder cientos de empleos y cerrar cientos de fábricas. Entre las consecuencias de esta depresión se encuentra el ascenso de los regímenes totalitarios. Una forma de Estados Unidos de salvar su economía fue a través del New Deal, llevado a cabo por el presidente Franklin Roosevelt. En este tratado se podría superar la crisis a través de la intervención en la economía, creando puestos de trabajo y otorgando créditos a las industrias. Se empezó a invertir en las empresas y entre las consecuencias de esto fue la devaluación del dólar. Continuando con la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, tenemos los antecedentes más importantes. Fue que Alemania va a romper el Tratado de Versalles. La Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones no va a lograr detener a Alemania. Se va a dar la Gran Depresión, se dio la formación del eje Berlín-Roma-Tokio y Alemania y la URSS van a firmar el Pacto de No Agresión, o también conocido como el Plan Ribbentrop-Molotov. El hecho con el cual se va a iniciar oficialmente esta guerra va a ser cuando Alemania invade Polonia en 1939. Una vez que Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia le van a declarar la guerra a Alemania. Alemania va a poner en marcha su plan Guerra Relámpago. Con ese plan se planeaba atacar los puntos clave, destruyendo tanto las bases militares como navales. Es así como en 27 días Alemania había logrado tomar por completo Polonia. Las rápidas victorias alemanas se debieron al plan Guerra Relámpago, que consistía en emplear una gran cantidad de aviones que atacaban los puntos clave, destruyendo bases navales y militares. Con este mismo plan va a tomar Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica y Holanda. También va a atacar a Inglaterra. Esta va a ser la primera victoria para el ejército británico. Ante la victoria de los británicos, Hitler va a romper el pacto de no agresión con la URSS y lo va a invadir a través del plan Operación Barbarroja, que consistió en atacar a la Unión Soviética a través de 3 frentes. El contraataque que tuvo la URSS fue a través del plan Tierra Quemada, que consistió en quemar todo lo que pudieran ocupar los enemigos a su paso, y así lograron los rusos alargar la guerra hasta la entrada del invierno. Con la entrada del invierno, los soldados alemanes no lograron soportar las bajas temperaturas. Por lo tanto, el ejército alemán había fracasado y con ello la Operación Barbarroja. Por otro lado, el 6 de diciembre de 1941, Japón va a atacar una base norteamericana llamada Pearl Harbor, en el cual van a morir cientos de norteamericanos, y con este hecho Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Para el 1 de enero del 42 se va a formar el eje de los aliados que estaban en contra del eje Berlín-Roma-Tokio. Entre estos aliados tenemos Estados Unidos, Italia, Inglaterra y la URSS. La batalla más importante y más decisiva para el eje de los aliados va a ser la batalla de Stalingrado, porque va a ser la primera gran derrota que va a sufrir Alemania. Para 1943, el eje de los aliados van a empezar a reunirse en conferencias. La primera fue la conferencia de Casablanca, en el cual se encontraban los presidentes de Estados Unidos, Italia e Inglaterra. En esa primera conferencia se planteaba un desembarco en Sicilia y se pretendía atacar a los centros productores de armas en Alemania. La segunda conferencia es la conferencia de Teherán, llevada a cabo por Roosevelt, Churchill y Stanley. En esta conferencia se plantea un desembarco en las costas de Normandía, conocido como el Día D. En la conferencia de Teherán conlleva a un desembarco en costas francesas, específicamente
en la zona de Normandía, el 6 de junio de 1944. Con ese desembarco fue una estrategia por parte de los aliados donde se pretendía liberar a Francia. La tercera conferencia fue la Conferencia de Yalta, en la cual se pretendía acabar con el nazismo y crear un organismo para mantener la paz. Durante estos momentos de la historia van a ser repetidas las derrotas alemanas, lo que conlleva que para el 8 de mayo del 45 Alemania se rinde oficialmente ante el eje de los aliados. Y por último tenemos la Conferencia de Potsdam, en la cual se encontraba ahora el presidente de Estados Unidos, Truman, el presidente de Inglaterra, Attlee, y como dictador en la URSS, Stanley. En esta última conferencia, Alemania va a ser dividida en 4 zonas por los países vencedores, entre los que se encuentra Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. Otro hecho que se va a dar durante la conferencia de Potsdam es que se van a crear tribunales para juzgar los crímenes de guerra en contra de los nazis. Si bien la guerra ya había terminado en el continente europeo, en el lado asiático, por parte de los japoneses, todavía seguían en guerra y se habían enfrascado en una lucha contra Estados Unidos. Para dar fin a esta guerra, el presidente Truman va a decidir emplear la bomba atómica debido a que Japón se negaba a rendirse. Es así como el 6 de agosto del 45 se lanza la primera bomba en Hiroshima y la segunda bomba atómica 3 días después, el 9 de agosto del 45, sobre la ciudad de Nagasaki. Es así como el 2 de septiembre del 45 termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Entre las consecuencias tenemos que Alemania va a quedar dividida en 2 partes. Si bien se va a repartir por las potencias vencedoras, va a quedar dividida en una zona capitalista y por otro lado en una zona socialista. La zona capitalista pertenece a Italia, Inglaterra y Estados Unidos, y la zona socialista a la parte que le quedó a la URSS. Esta división de Alemania conlleva a la creación del Muro de Berlín en 1961. Por el lado de la Alemania capitalista, se va a empezar a llamar República Federal Alemana, y por el lado de la Alemania socialista se va a empezar a llamar República Democrática Alemana. Va a surgir un nuevo orden político entre las 2 principales naciones más poderosas, que es Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos con su sistema capitalista y la URSS con su sistema socialista. La principal diferencia entre capitalismo y socialismo es que en el capitalismo no existe la intervención del Estado y hay clases sociales. Sí existe el pobre y sí existe el rico. En un sistema socialista, quien controla la economía va a ser el Estado y por lo tanto no hay propiedad privada y no hay diferencia de clases. Los organismos que se van a crear va a ser la ONU, la FAO, la UNESCO y la OMS. Acuérdense que durante la conferencia de Yalta se planteaba crear un organismo para mantener la paz. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se va a crear la ONU. Acuérdense que es la Organización de las Naciones Unidas, que procura la relación entre los países. Se va a crear la FAO, que es el Fondo para la Alimentación y la Agricultura, que se encarga principalmente de erradicar el hambre. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización se va a encargar principalmente de designar aquellos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Y por último, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que se va a encargar de la prevención, promoción e intervención de los sistemas de salud a nivel global. Por otro lado, con las potencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética, van a empezar a crecer planes para ayudar económicamente a aquellos países que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Estados Unidos va a crear el Plan Marshall. Junto con esto, Estados Unidos va a crear la OTAN, también conocida como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que conllevaba a la unión de los países para frenar el avance comunista a través de una unión militar. En respuesta a esto, la Unión Soviética va a crear el Pacto de Varsovia, que va a ser una asistencia mutua entre países socialistas que va a crear una unión de tipo militar. Y asimismo va a crear el CAME o la Comecon, que es la Cooperación de Ayuda Mutua Económica. Esta cooperación pretendía ayudar a los países afectados por esta guerra. Sin embargo, para recibir esta ayuda económica tenían que convertirse a un sistema socialista.